Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Muy buena tarde para todos ustedes. Saludo con mucho cariño a Cintia y a Dani, que están hoy en la clase presencial, pero también a todos los que están viendo la clase grabada. Les envío un saludo de amor, de paz y de bendición. Bueno, vamos a continuar con explorando la persona de Jesús, su identidad, sus rasgos históricos, pero también vamos a adentrarnos a los rasgos teológicos que, que, que tiene la imagen de Jesús, la presencia de Jesús, que la iglesia o la comunidad primitiva va a recoger, ¿verdad? Y la va a transmitir como una expresión de fe. Bien, voy a compartir la pantalla. Nos habíamos quedado en los cuatro rasgos distintivos de Jesús, de la persona de Jesús, y creo, si no mal recuerdo, vimos dos, ¿verdad? Eh, y nos quedamos en estos últimos dos. Bueno, habíamos dicho acerca de la familia de Jesús, fue lo que vimos la clase pasada. Eh, y su profesión, ¿verdad? Eso hasta ahí nos quedamos. Perdón. Un tercer rasgo distintivo de la persona de Jesús tuvo que ver con su ambiente, ¿verdad? El ambiente en donde el Señor se desarrolla, no respecto de su vida privada o de su vida familiar, sino más bien desde un punto de vista escatológico, desde un punto de vista de la llegada del reino. Entonces, eh, como Jesús se mueve en el norte de la Palestina, en la región de la Galilea, bueno, pues evidentemente sus seguidores, quienes escuchan sus palabras, ven sus milagros, lo consideran un profeta, ¿verdad? Un profeta que viene a anunciar cuestiones del futuro. Tras haber sido seguidor de Juan el Bautista, como Juan el Bautista es una figura importantísima, hermano, solamente que no hablamos mucho de Juan el Bautista, pero el Bautista es una figura clave, ¿no? Es una figura clave que es el que recorre el telón de la escena, ¿no? Para mostrar al Mesías. Eh, Juan el Bautista no solamente es alguien que viste raro, sino que tiene una función primordial. Bueno, después de haber sido seguidor de Juan el Bautista, cuya doctrina y mensaje de juicio había compartido al otro lado del Jordán, porque evidentemente el mensaje del Bautista, que era primo de Jesús, era un mensaje mucho más confrontativo, más desde el punto de vista del mesianismo profético, ¿no? Donde el Mesías vendría con fuego, con sangre, con sol oscureciéndose, estrellas cayendo, horno ardiendo, etcétera, etcétera. Pero Jesús se separa de esta teología, diríamos, o de esta forma de comprender la llegada del reino, y entonces el Señor Jesús va a presentar al reino de Dios como un reino de amor, de perdón, de iguales, ¿no? De dignidad compartida. Él como buen judío que conocía las Escrituras, sabía que la era del reino de Dios, el día de Yahvé vendría, pero él lo considera de una manera no con relámpagos, sino con palabras de amor, no con estridencias cósmicas, sino con un grito en la cruz que decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que Jesús mira la llegada del reino desde otra perspectiva que Juan el Bautista y proclama la llegada. Tan es así que los evangelios, los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos plantean en los primeros capítulos este anuncio de Jesús, ¿no? Arrepentíos, así inicia Jesús su ministerio público con estas palabras, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios entre vosotros está, creed al Evangelio porque el reino ya está presente. Fueron las expresiones de Jesús que abrían un panorama y daban paso a una experiencia diferente de lo que iba a ser el reino de Dios, ¿no? No militar, no combativo, sino basado en su propia experiencia. Para Jesús, el reinado de Yahvé
sería un reinado donde el pobre sería restablecido, donde el huérfano sería cobijado por brazos paternales, donde el que lloraba porque le quitaron las tierras, porque le hicieron fraude en un juicio y perdió toda su casa y sus tierras y lloraba desconsoladamente, sabía que en el reinado del Mesías, en el reinado de Dios, esas lágrimas se iban a convertir en gozo. Por eso las bienaventuranzas que aparecen en el Evangelio de Mateo tienen que ver con estas características, ¿no? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados los pobres, bienaventurados, etcétera. Así que el reino de Dios viene desde la propia personalidad de Jesús que nace de su experiencia, ¿no? Una experiencia, como dije en la clase pasada, no fácil, y entonces por eso es que Jesús, cuando él desarrolla su niñez y su adolescencia, él mira la maldad que tiene Roma. Él ve más de una crucifixión. Jesús, hermano, siempre miró cómo mataban los romanos a quien pensaba diferente y sabía lo que eso significaba, la violencia, ¿no? Y entonces Jesús sabía que eso no quería, eso no, entendía claramente que eso no era la visión de Dios, ¿no es cierto? Así que por eso se le llama el profeta escatológico de Galilea. Viene a instaurar un mensaje de futuro, pero diferente, basado en el amor, en el perdón, en la reconciliación. Un cuarto rasgo distintivo tiene que ver ahora con el Mesías crucificado. Evidentemente, hermanos, esto lo voy a plantear un poquito más adelante, lo voy a desarrollar, pero eh, algo que vemos de la personalidad de Jesús es la no resistencia, ¿no? Cosa que nos pasa mucho los seres humanos, siempre cuando nos enfrentamos a un problema, no resistimos a encarar el problema, o no resistimos a solucionarlo, o no resistimos a poner la cara, diríamos. En el caso de Jesús, ¿verdad? Su propia personalidad no lo refleja. Los evangelios dicen que cuando llegó el momento, ¿verdad? Dice, por ejemplo, Mateo, después de que Jesús hace la confesión cristológica por parte de Pedro, Mateo, después del capítulo 16 y de esa escena en Cesarea de Filipos, dijo, y a partir de ese momento Jesús les empezó a decir a sus discípulos que el Hijo del Hombre tenía que morir, padecer y caer en manos de los poderosos de Jerusalén, ¿no? O sea, sabía qué significaba, pero no es que tampoco era temerario, ¿verdad? Jesús no era un temerario que diga, hey, aquí estoy, mátenme y hagan de mí lo que quieran. Él dejó que las cosas fluyeran de acuerdo a las circunstancias naturales que la situación ameritaba, pero cuando Jesús sube a Jerusalén con un grupo de discípulos, recuerden que acá no vienen todos los galileos. Toda esa gente que él convivió, sus parientes, ni su familia vino con él a Galilea, a Jerusalén. Vino solo con sus discípulos y las mujeres que le servían. Bueno, cuando él llega a Jerusalén, llega como pretendiente mesiánico para instaurar el reino, diciendo que el tiempo del templo había terminado. Él viene a sustituir el templo porque Jesús es superior al templo, cosa que a los oídos de los judíos era inconcebible, porque en el templo estaba el santo de los santos, ¿no? O sea, el templo reflejaba la gloria de Yahvé. Y además de que el templo ya en el tiempo de Jesús se había convertido en una cueva de poder, diríamos, en términos llanos. Entonces, pues es como cuando alguien le quiere quitar un buen negocio a una persona, ¿no? No se va a dejar tan fácilmente. Así que cuando llega con esta idea de decir, destruyan el templo y yo lo levantaré en 3 días, pues evidentemente ya existía la posibilidad de que el templo pudiera haber sido destruido, ¿no? Es decir, que la identidad religiosa y nacionalista de Israel en el templo podría quedar reducida a cenizas. Pero el Señor dijo, pero en 3 días yo lo levantaré. Evidentemente la interpretación que dan las comunidades cristianas de ese dicho de Jesús es respecto de su muerte. El rechazo por parte de los sacerdotes y cuando fue ejecutado por el gobernador romano Poncio Pilato,
refleja no otra cosa más que otra característica de su personalidad, que tiene que ver con la obediencia. Obediencia que después fue reconocida, ¿verdad? Por otros escritores bíblicos, por las comunidades cristianas. Por ejemplo, el canto de Filipenses dice, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El autor a la carta a los hebreos decía que él fue obediente, ¿no? Y con súplica y con clamor, ¿no es cierto? Se sometió a la decisión del Padre. Esta visión o esta imagen que nosotros podríamos desarrollar del Mesías crucificado, debemos entenderla desde la humanidad de Jesús, ¿verdad? Debemos entenderla desde su personalidad. Jesús no es un extraterrestre, Jesús no es alguien que a la mañana de su aprehensión dijo, bueno, listo, hoy voy a dejar que me aprecien y que me maten y ya. Es producto de todos los fenómenos naturales. Por eso se dice que Jesús entró en angustia, fue con sus discípulos, empezó a orar al Padre. Pues es lo que hacemos cuando estamos en peligro, cuando tenemos miedo, ¿no? Orar a Dios y pedir su dirección. Lucas dice que su sudor era tan fuerte que como parecían como gotas de sangre, ¿no? O sea, realmente el Señor la pasó mal. Eh, eso es debilidad, no, eso es humanidad, ¿verdad? Eso es humanidad. Y la humanidad siempre es frágil y Jesús tuvo esta humanidad. Así que bueno, con esto cierro, queridos alumnos, los cuatro rasgos distintivos de una personalidad de Jesús que lo acompañó desde su nacimiento, su profesión para ganarse el sustento como el profeta del reino de Dios, pero también el hombre que demostró su humanidad, su entrega, en la cruz del Calvario, ¿no? Jesús no solamente es Dios en la cruz, sino también es hombre, ¿no? Hombre que viene producto de toda su historia de vida. Así que me encanta ver a Jesús en la cruz desde esta perspectiva también. No solamente decir alguien que tuvo que morir por mí, sino es alguien que quiso morir. No tuvo que morir, sino que quiso morir producto de su propia experiencia, producto de su propio anhelo de que con su muerte el reino quedara sellado, ¿no? Así que bueno, me parece interesante poder ver a Jesús desde esta perspectiva. Bien, siguiendo entonces, vamos a ver 5 rasgos identificadores que tuvo que ver el mensaje de Jesús desde una perspectiva teológica, ¿verdad? Estos tienen que ver con la decisión de crear una nueva familia, ¿verdad? Esto es interesantísimo. No voy a tener mucho tiempo para desarrollar el concepto. Ahora lo voy a hablar un poco más. Pero una nueva familia. Jesús crea una nueva familia. Nuevos padres, nuevas madres, nuevos hermanos, nuevas hermanas. Increíble, amigos míos. Bueno, estos son los 5 rasgos identificadores del proyecto y camino de Jesús, es decir, ¿cómo podríamos identificar desde otro ángulo, ¿no es cierto? No desde la tradición que hemos tenido acerca de Jesús, sino desde otro ángulo. Bueno, primero, una nueva familia. Segundo, un reino, un nuevo reino, pero no en Jerusalén, sino en Galilea, su zona, sus raíces, su tierra, sus pagos. Tenemos después una identificación con Juan el Bautista, ¿verdad? En el carácter profético y que va a ser sustentado o respaldado por Elías. Elías ya había muerto muchísimos años atrás, pero fue el gran profeta del reino del norte, que, como he explicado, es con lo que cierra el Antiguo Testamento, ¿verdad? Con Elías. Y vamos a ver también lo que es la vocación personal, es decir, cómo Jesús fue llamado, cómo sintió que Jesús ah, era Dios, ¿no? Bueno, vamos a platicar un poquitito. Y finalmente de una nueva experiencia y personal de la llamada envío de Dios, es decir, cómo Jesús identifica esta llamada y dice, ok, voy, ¿verdad? Lo hago, ¿no? Este, no hay un punto, digamos, en el que podamos identificarlo como con Abraham, por ejemplo.
Con Abraham tenemos muy claro el momento en que Dios fue y se presentó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y andate a un lugar donde yo te voy a mostrar. Y Abraham salió, ¿no? O sea, tenemos muy claro el llamado. Con Jesús vamos a verlo un poco. Bien, voy a hablar un poco de estos 5 rasgos. No puedo abundar mucho más porque estamos en una etapa de introducción, pero me parecen temas interesantes para que ustedes evalúen el mensaje teológico de Jesús. Jesús no solamente vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, tuvo otros propósitos. Primero, una nueva familia. Esto me encanta, ¿verdad? Una nueva familia espiritual, ¿no? Jesús no arma iglesias, no forma iglesias, pero sí forma familia, sí forma comunidad. En el fondo del Evangelio, en el corazón profundo de la buena noticia, aparece un relato interesantísimo, ¿no es cierto? Que, insisto, no puedo abundar mucho, pero sería lindo algún día hablar acerca de la familia de Jesús y sus relaciones personales que tuvieron. No fueron muy buenas las relaciones entre los familiares de Jesús. Y Marcos lo va a presentar de manera cruda, de manera así, tal como fue las cosas, ¿no? Mateo lo va a maquillar un poco, pero Marcos no. En el capítulo 3 de Marcos, ¿verdad? Hay una historia donde se deduce este punto. Dice el versículo 20 al 35. Y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron a prenderle. Cuando habla de los suyos, tiene que ver con sus parientes, ¿verdad? Podríamos pensar que habrían sido parientes cercanos, no sé, tal vez un primo, un tío, ¿no? Que fue a decirle, che, lo fueron como que a agarrar. Pero en esencia, por lo que sigue el relato después, pudo haber sido María, ¿verdad? Pudo haber sido Santiago, Judas, José o Simón, los hermanos de Jesús o sus hermanas, que fueron, ¿verdad? Y lo agarraron como diciendo, agárrenlo, está loco, porque eso es lo que dice, porque decían, está fuera de sí, o sea, está loco, no le hagan caso, no tiene los patitos alineados, ¿no? Este es, un texto muy duro, muy, muy duro, hermanos. Imagínense lo que pudo haber sentido, imagínate que tu papá, tu mamá, tus hermanos te digan, estás loco, estás tonto, lo que vos decís no tiene sentido. ¿Quién te va a creer, no? O sea, a cualquiera nos dolería. Y eso demostraría que las relaciones familiares en este momento estaban quebradas. En este momento estaban fracturadas entre Jesús, su mamá, sus hermanos, ¿no? Dice, pero los escribas, me voy a saltar esto porque después viene un tema que no lo voy a charlar ahora, que tiene que ver con una referencia hacia Satanás y demás. Viene una enseñanza. Permítanme saltar esos versículos y centrarme en el versículo 31, ¿no? En el versículo 21 vemos claramente que la familia se entera, che, anden a ver allá, tu hermano Jesús está diciendo cada tontería, anda, anda y tráelo, agarrarlo, arrastras y metelo a tu casa y no lo dejes salir. Bueno, eso dice el 21. El 31, después de que hay una enseñanza muy interesante, que insisto, no tengo tiempo para explicarla, sobre la blasfemia. Dice el versículo 31, vienen después, ¿después de qué? Bueno, de que Jesús ha dado su enseñanza, ¿verdad? O sea, no lograron llevarse a rastras a Jesús y encerrarlo en su habitación. Entonces, ellos escuchan, ¿no? Esta enseñanza maravillosísima de la blasfemia. Y entonces dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. ¿Por qué no entraron? Hermano, si yo estoy, no sé, en el culto, ¿verdad? Y tiene rato que no veo a mami ni a mis hermanos. Me dicen, tu mamá está afuera, pero ¿sabe qué? La hago pasar, pero que pase, que entre, ¿no? O yo salgo de últimas,
abrazar a mi mamá, a mis hermanos. O mi mamá diría, es que vengo a buscar a mi hijo. Sí, está ahí adentro. Bueno, permiso, porque yo quiero ver a mi hijo. Están afuera, no están en casa. Y piden permiso para ver a Jesús. Esto implica de la incredulidad de lo que vivieron sus hermanos. Y después dice, quedándose fuera, enviaron a llamarle. Llegaron afuera y no tuvieron forma de cómo entrar. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Verdad? Le informan a Jesús, tu familia está afuera. Esta familia que hace poquito te dijo que estabas medio loco, bueno, te espera afuera. Jesús responde y dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Hace una pregunta muy profunda. Le acaban de decir que su mamá y sus hermanos están allá afuera. ¿Por qué pregunta quién es mi madre y mis hermanos? Y después dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, o sea, la gente que estaba con él, que era gente pecadora, eran prostitutas, eran publicanos, eran ciegos, personas sordas, personas paralíticas, personas leprosas, personas de todo tipo. Fíjense, interesante. No eran personas de la alcurnia, no eran personas vestidas de traje y de corbata, presumiendo perfumes de Chanel, ¿no? Era el pueblo quien seguía a Jesús. ¿Y qué dice Jesús? He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bueno, hay un montón de cosas que ver aquí en este relato, pero no me voy a tentar, pues si no, no voy a saber. ¿Qué hace Jesús? Bueno, Jesús mira en otros a su nueva familia. Ahora, Jesús no estaba enojado con su mamá ni sus hermanos, ¿no? O sea, Jesús no es el tipo que le guardó rencor a su mamá, a sus hermanos, lo respetó, ¿verdad? Le dolió en el fondo de su corazón cómo se comportaban ellos con él, pero lo respetó. Ahora, cuando Jesús hace esa pregunta, es una pregunta, queridos hermanos, que nos toca las fibras más sensibles. El Señor no estaba negando a su mamá, solamente estaba creando una nueva familia. Bien, eso lo veo ahorita. Bien, como dice en la diapositiva, aparece un conflicto de Jesús con su familia, un duro conflicto, ¿verdad? Un duro conflicto que gracias a Dios, digo yo en esta expresión, gracias a Dios pudo resolverse al final. ¿Verdad? Porque vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles que cuando Jesús asciende a los cielos y los discípulos vuelven a Jerusalén, están en el aposento alto y dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1 versículos 13 y 14, ¿quiénes estaban más allí? Y dice el texto, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, y da todos los nombres. Y 14 dice, todos estos perseveraban unánimes con oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Al final, los hermanos terminan creyendo en Jesús. Jesús sabía que tarde que temprano se iban a dar cuenta que estaban equivocados. Por eso no los maltrata, no los rechaza, no les guarda rencores. Es un tipazo el Señor. Perdóneme la expresión. Pero la verdad es que tendríamos un montón que aprenderle al Señor, ¿no? ¿Cuántas familias hoy se enojan, hermano contra hermano, por esto, por aquello, y se gritan y se dejan de hablar con la mamá, con el papá, y se guardan rencores? Creo que deberíamos aprender un poco de Jesús y su familia. Al final, María Santiago se convierte en el líder de la iglesia en Jerusalén, su hermano mayor. No, su hermano mayor no. Su hermano que le sigue, perdón, de Jesús. Judas, al parecer, se encargó de la iglesia de Nazaret después de muchos años de la muerte del Señor. Es decir, forman parte ahora de la iglesia, de esta nueva familia, donde Jesús en la iglesia le da cabida al pecador y a la pecadora. Porque es interesantísimo, déjenme solamente resaltar este punto, cuando dicen tu mamá y tus hermanos están afuera, fíjense que la expresión es mamá y hermanos. Cuando habla de hermanos, evidentemente pueden ser hombres o mujeres, son tus hermanos.
Pero cuando Jesús discrimina la respuesta, él dice, todo el que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana, y utiliza ¿cómo se llama? El pronombre en femenino, mi hermana y mi madre. O sea, la figura de la mujer es muy importante en esta comunidad, ¿verdad? En esta comunidad. Porque si no hubiera sido importante la mujer, entonces no hubiera dicho mi hermana. Pero Jesús se encarga de que esto no tenga ninguna duda. Así que Jesús había abandonado su familia, que eso es algo que María no le perdonaba, porque recuerden que la costumbre en ese tiempo era que el hijo mayor, cuando el padre moría, el hijo mayor sustituía al padre y se encargaba del bienestar de la familia. Pero Jesús en algún momento le dijo a María, ¿sabe qué? Yo me voy a Cafarnaúm a vivir. ¿Cómo que te vas a Cafarnaúm? ¿Y qué vas a hacer? Y voy a anunciar el reino de Dios, pero vos estás loco. ¿Cómo te vas a ir a Cafarnaúm si nosotros vivimos aquí en Nazaret? Aquí están tus hermanos, está aquí la carpintería, están allí los instrumentos para hacer el piso, etcétera, ¿no? Y Jesús dijo, ¿sabe qué? Me voy. Bueno, eso también pudo haber sido un detonante muy fuerte de que María no entendía cómo el hijo mayor lo había abandonado. Bueno, Jesús abandona a su familia, pues tenía sus visiones mesiánicas que él debió sopesar y superar para iniciar su misión propia del reino, creando una familia nueva, abierta a los expulsados de Israel. Esto es lo que quería decirles, ¿no? Hasta ahí quería llegar. ¿Con quién se reunía Jesús? ¿Quiénes son a los que él señala y dice, estos son mi hermano, mi hermana y mi madre? Esta es mi familia. Pues como ya dije, a lo que el statu quo, a lo que el templo, a lo que los sacerdotes rechazaban, ¿verdad? Porque una prostituta no podía entrar al templo, un publicano no podía pisar el patio de los judíos, porque un ciego, sordo, leproso, paralítico no podía acercarse al templo porque estaba impuro. Bueno, crea Jesús una nueva familia. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué, querido alumno y querida alumna? Nosotros somos esa familia. Nosotros somos el hermano de Jesús, la hermana de Jesús y la madre de Jesús, ¿no? Y que somos lo excluido, que somos tal vez los que no éramos dignos, ¿verdad? Los pecadores, los más viles. Pero el Señor nos forma, nos hace parte de su familia a través de la iglesia. Qué hermoso es esto, hermanos. Y esta es una interesante interpretación del mensaje de Jesús. Por eso cuando usted encuentra a alguien, le dice hermano, le dice hermana. A veces ya lo decimos tan de manera natural. Hay iglesias en donde no se llaman de hermano, es decir, ah, sí, Abraham, sí, ah, sí, está ahí con Dani, fue ahí con Dani, ah, sí, ahí está con Cintia, ¿no? Pero cuando decimos está con el hermano, mi hermano Daniel, mi hermana Cintia, ¿no? Mi hermano Abraham. Es que debemos entender que es la connotación de una familia espiritual de la cual no éramos dignos, pero el Señor nos hace dignos de ello. ¿Ok? Bueno, segundo rasgo, el reino en Galilea. Recuerden que estamos ahora interpretando de forma teológica qué es lo que Jesús en su proyecto quiso compartir o quiso establecer. Otro elemento determinante de Jesús fue Galilea. Ya dije, Galilea para Jesús pues es donde vivió y donde ejerció todo su ministerio, ¿no? Solo al final de su ministerio se va a Jerusalén. Y ahí no tiene familia, no tiene conocidos, no tiene amigos. Am, bueno, allí es donde realiza sus signos, donde tendría que haber irrumpido el reino. Para la corriente Galilea, hermanos, o la iglesia de los Galileos, diríamos, ya hablé un poco sobre esto, las distintos cristianismos que hubo después de la muerte de Jesús. Pues un cristianismo es el cristianismo galileo, ¿verdad? Entonces, este cristianismo que se desarrolla en el norte es un cristianismo en el que se piensa y se cree que el reinado del Mesías tiene que ir allí. ¿Por qué?
porque para ellos, para este cristianismo, Jesús, hermanos, tenía y debía, así lo voy a tenía y debía la necesidad de curar al pobre, al expulsado, porque el ministerio de Jesús que se desarrolla en Galilea siempre va apuntado hacia eso. Entonces, creen que esta nueva familia de Dios debe desparramarse a partir de Galilea, ¿no? Así que Jesús no inicia su tarea de reino en las ciudades más importantes. Séforis era la capital de Galilea, después pasa el emperador la capital a Tiberíades, ¿verdad? Y Magdala, que eran las ciudades capitales o las ciudades más importantes, ¿verdad? O sea, Jesús no usa las palestras del poder o de las marquesinas iluminadas con letreros luminosos. Tampoco lo inicia en los círculos de poder. No tiene un padrino, ¿verdad? No es educado bajo la sombra de un insigne rabino Galileo. No lo es. No fue a la escuela de Shammai, no fue a la escuela de Gilel, ¿no es cierto? Tampoco inicia en Jerusalén. Recuerde, Jerusalén, la ciudad de David, ¿no? Donde está el templo, donde está el palacio, donde está el Sanedrín, donde se teje y maneja todo lo que tiene que ver con estas cuestiones religiosas. No. Y esto es algo que va a quedar mucho en el cristianismo galileo, ¿verdad? Le vamos a deber a este cristianismo que ellos dijeron, ¿saben qué? A nosotros no nos interesa el tema de la resurrección y de la muerte de Jesús. Al cristianismo galileo lo que le interesaba era hacer las obras que hizo Jesús, ¿no? La persona de Jesús, la palabra de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Eso es importante. Oye, que murió, sí, murió como un profeta, pero para nosotros lo importante es que él, su palabra fue fundamental. Lo que él hizo para nosotros es lo más importante. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Pues iniciar entre los pobres, campesinos y artesanos de Galilea, lugar de su familia y de su trabajo de artesano. Este rasgo, ¿verdad? De iniciar con los pobres, con los excluidos, con los abandonados, con los parias, bueno, marcó de manera poderosa el Evangelio de Reino, que está más vinculado a Galilea que a Jerusalén. Jerusalén se considera como el círculo del poder, ¿no? Por eso es que habrá el relato ese que cuando Jesús llega a Jerusalén y ven que se ha convertido Jerusalén, se pone a llorar, ¿no? Y dice, Jerusalén, Jerusalén, vos que matás a los profetas que te fueron enviados. O sea, hay una imagen de Jerusalén ya muy contraria, ¿no? Por eso es que este reino en Galilea va a recuperar no el statu quo, no el poder, sino la sensibilidad de hablar con el pobre, de tocar al menesteroso, de hacer buenas obras con la viuda, de ayudar a los huérfanos, de recordarle a la gente lo que dijo Jesús sobre el amor, el perdón, la misericordia, perdonar las ofensas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece, queridos hermanos, que la aplicación, la visión de aplicación que podemos hacer aquí es que el Evangelio de Jesús, el Espíritu de Jesús, no necesita marquesinas iluminadas, no necesita sentarse en las poltronas del poder, no necesita hacer alianzas con la política, no necesita hacer alianzas con líderes que solo buscan su propio bienestar. El Evangelio de Jesús, el Espíritu de Jesús, que lo debemos a los cristianos galileos, ¿verdad? Tiene que ver con acercarnos a aquel que es excluido, luchar por las causas justas de los abandonados, de los excluidos, ¿no? Si pensamos que el reino es Galilea y no Jerusalén, entonces
La dirección que debe tomar la iglesia no es ver de qué manera nos colocamos en los titulares de los periódicos más famosos del mundo, sino instalarnos en el corazón del que sufre, del que llora, en el recuerdo del que es abandonado, ¿verdad? Una iglesia peregrina que sana, que no se detiene solamente a pelear entre sí, porque a veces solamente nos dedicamos a pelearnos entre nosotros, porque esto no me gusta, porque esto no estuvo bien, porque no me gusta el pastor, porque el pastor no hace, porque el pastor sí hace, porque el pastor ya no se siente a gusto, porque los líderes ya no quieren hacer nada, porque la iglesia se ha acomodado, porque nos detenemos en un montón de cosas que parece ser que nuestro evangelio es más de Jerusalén o jerosolimitano que galileano, ¿no? Que galileano. Entonces creo que deberíamos encarar una visión de iglesia bajo el reino galileano, ¿verdad? Más que jerosolimitano. Bueno, tercer punto, la figura del bautista. Recuerden que la figura del bautista pervivió incluso hasta finales del primer siglo. O sea, fueron muchos años que la figura del bautista tuvo su impronta, su influjo. El bautista había muerto decapitado, pero siguieron sus discípulos, ¿no? Jesús fue discípulo de Juan, o sea, Jesús fue atrapado por el mensaje de su primo. Porque recuerden que Juan está vinculado en la línea de la larga tradición profética. Recuerden, los profetas cuando anunciaban oráculo de Yahvé tenían tres elementos. Decían, así ha dicho Jehová, ¿verdad? Ese es el oráculo, ¿no? O el discurso que Dios va a pronunciar a través del profeta. Y luego viene la acusación, ¿no? Porque ustedes han hecho esto, lo otro, aquello y demás. Y luego viene el anuncio del castigo. Ahora serán destruidos, serán muertos, serán atacados, serán invadidos, etcétera. Entonces, había esta sentencia, ¿verdad? Porque las personas le habían faltado al Señor. Entonces, Juan ve que hoy el sistema religioso, el sistema político, ¿por qué creen que se termina con la cabeza en una bandeja? Porque se atrevió a cuestionar el poder político, ¿no? Cuando el adulterio entre los reyes era terrible. Entonces Juan no se queda callado. Bien, por eso viene en una línea profética la figura de Juan. Eso implica que Jesús no hizo camino de manera solitaria, ¿no? Que eso es importantísimo. Quien se cree solo, ¿verdad? Quien no hace equipo, quien solamente cree que puede sacar tajada de su influencia, o que cree que solo él puede hacer mejor las cosas, o el que cree que dicen, yo soy el único y no necesito a nadie y déjenme a mí para ver cómo yo voy a solucionar las cosas. Bueno, eso no ha entendido la visión de Jesús con el Bautista. O sea, Jesús era Jesús, ¿verdad? Diríamos el Hijo de Dios. Sin en cambio, se dejó guiar, escuchó, discutió, aprendió de el Bautista. Así que, en no haber hecho camino a solas, sino que lo comparte con otros que habían anunciado la llegada del reino de Dios, se sitúa dentro del profetismo escatológico de la primera mitad del siglo primero. Es decir, Jesús ahora no es un profeta solitario como Jeremías, ¿ah? O como Amós. Ahora Jesús es un profeta que hace comunidad, ¿verdad? Y esta comunidad se ve reflejada a la sombra de otra persona. Por eso solo a la luz de Juan, el Bautista, y en el contexto de otros profetas de su entorno, se entiende su propio mensaje y camino de profeta de los pobres. Jesús tiene un alto, alto concepto de la ética del reino. Y la prueba más clara es el sermón de la montaña que aparece en Mateo. Sermón de la montaña son los estándares que todo cristiano deberíamos de seguir. Todos los cristianos deberíamos seguir estos estándares del discurso de la montaña. Así que me parece que hoy
Deberíamos aprender a vivir en comunidad, ¿no? Deberíamos aprender de otros, a escuchar de otros, no creernos solitarios, ni indispensables, ni infalibles, ¿no? Tenemos que aprender de otros. Y no importa si el otro es más importante que nosotros, ¿no es cierto? Aunque nosotros pensemos que somos más, sino debemos siempre ir en el mensaje de un profeta que se va a dar, ¿verdad? Pero que no se va a dar para una experiencia personal o un interés personal, sino que se va a dar para una vivencia de Dios, una vivencia en el otro, principalmente en los pobres, ¿verdad? Principalmente en los pobres. El cuarto es la figura de Elías, ¿no? Juan es importante porque es el que abre el telón, pero Elías es la roca. Jesús y Juan han compartido un tipo de profetismo. Han desarrollado lo que saben. Ellos seguramente leyeron el libro de Samuel, el libro de Reyes, ¿verdad? Principalmente, el libro de los Reyes. Y ahí escucharon y leyeron de Elías. Y les fue cautivado. No voy a explicar ahora todo lo que es el profetismo de Elías, pero Elías es alguien que se enfrenta al poder, ¿verdad? Es alguien que confronta a los reyes, que es perseguido, que es amenazado de muerte, ¿verdad? Y que finalmente Elías se convierte en un faro de esperanza. Quizás Juan destacaba más el aspecto de Elías como juez, como precursor del juicio de Dios, ¿no? Ese fuego que quema el holocausto, esa muestra de grandeza, de poder y de autoridad de Dios que motiva a Elías a ir tras los profetas de Baal y terminar degollándolos, matándolos a espada. O sea, no hay perdón para los profetas de Baal. Dios determinó qué hacer, Dios es Dios, Dios demostró, ¿verdad? En este juego de los dioses baalitas con el Dios verdadero, Dios demostró que encima de los otros dioses, Dios es Dios. Pero Elías termina no teniendo misericordia de los profetas de Baal, y va y los destruye, porque quiere destruir todo aquello que vaya en contra de Dios. Sin embargo, Jesús no tiene este carácter impulsivo de ir tras el que lo ofende, tras el que lo lastima para matarlo, abofetearlo, culparlo, injuriarlo, encararlo. No. Parece ser que Jesús en su ministerio pone de relieve el aspecto carismático de Elías, ¿no? Cuando hablamos de carismas, no estamos hablando de alguien simpático, ¿no? A veces alguien dice, ay, es que es re carismático, ¿no? Diciendo es muy simpático, muy alegre, muy hasta lindito. No. Cuando hablamos aquí de profetas carismáticos, tiene que ver con profetas que hacen señales, que hacen milagros, ¿verdad? Entonces, vemos claramente que Jesús, como profeta, es sanador, ¿verdad? Sana. Elías es enviado, ¿no? A la viuda de Sarepta y bueno, hay un problema ahí y Elías hace el trabajo que tiene que hacer para devolverle al hijo de la viuda, ¿no es cierto? Lo mismo va a hacer Eliseo, ¿no? Y entonces Jesús se vincula a una tradición vinculada al entorno de Galilea. Miren lo que dice el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 19 y 21. Dice, le dijo, dame acá tu hijo, que es la viuda de Sarepta. Estoy hablando, este es el relato de el milagro de la resurrección de la hija de Sarepta. 19 dice, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él le tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y tendido, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que me hagas volver
el alma de este niño a él. Evidentemente, Elías es testigo de que Dios va a hacer esto, ¿verdad? Pero es interesante, queridos alumnos, que Elías tiene que hacer cosas para lograr el objetivo. A ver, me explico. Cuando el hijo muere, ¿qué hace Elías? ¿Qué acciones hace Elías? Dice el versículo 9: dame acá tu hijo. O sea, primero ordena y se trae al niño acá. Lo toma en su regazo, la primera acción, es decir, lo carga, ¿verdad? Con él. Luego sube las escaleras para llegar a un piso superior. Se ve que la casa era una casa de plata, ¿no? Porque tiene un piso superior, ¿no? No todos se daban el lujo de tener un piso superior. Eh, lo acuesta sobre la cama, ¿no? Imagínense la escena, ya tenemos varias acciones que el profeta está haciendo, el profeta Elías está haciendo para llegar al milagro. En el versículo 21 dice, se tiende sobre el niño 3 veces, es decir, una vez se pone encima de él, luego otra vez se pone encima de él, se levanta, luego otra vez se pone encima de él y clama a Jehová y le pide a Jehová que intervenga para que haga volver a la vida a este niño. ¿Notaron ustedes que el profeta Elías hace eh, muchas acciones? Ahora, no hace falta buscar ningún ejemplo en los evangelios, ¿no? Cuando Jesús sana a alguien, ¿qué acciones hace? Cuando resucita la hija de Jairo, no hace nada, va y solo con su palabra le dice, a ti, niña, te digo, levántate. Cuando va ante la tumba de Lázaro, no hace nada, no le pide permiso a Yahvé, no le pide a Yahvé que haga, ¿no es cierto? Porque Él es Dios, porque Él lo puede hacer. Entonces utiliza esta forma de sanar como un testimonio de que Él es Dios. ¿Me explico? Jesús no necesita hacer trucos, no necesita tenderse 3 veces, no necesita usar la intercesión de Dios. Él dice, quiero ser limpio, al leproso, quiero ser limpio. Los 10 que vinieron con él, bueno, vayan ante el sacerdote y van a ver que van a estar sanos. Jesús no necesita hacer nada. Por eso Jesús es superior a Elías, ¿cierto? Es superior a Elías porque su poder lo va a usar para aliviar a las personas sin que tenga que hacer mayor cosa que pronunciar la palabra. ¿Ok? Entonces, por eso Elías eh, se representa a Jesús. No es casualidad, ¿verdad?, que los evangelios en la historia de la transfiguración aparezcan estos dos personajes, ¿no? Moisés y Elías. Ujú. O sea, no es que Moisés y Elías estén en el cielo, hermanos, ojo, esa es una narración teológica con implicaciones profundísimas, eso no tengan duda, pero no es una narración literal. No es que se le apareció Moisés y Elías en ese momento, porque si eso fuera, entonces el testimonio bíblico de que los que mueren nada saben y su memoria es puesta en el olvido, pues se echa abajo como diciendo, y sí, Elías y Moisés están en el cielo y vinieron con Jesús. No. Bueno, pero no es clase para explicar la transfiguración. Y finalmente, hermanos, tiene que ver con la vocación propia. Ustedes todavía no llevan libros proféticos, ¿no es cierto? Pero cuando vean la clase de profetas, se van a dar cuenta que hay un elemento muy importante en el profetismo bíblico que tiene que ver con la vocación profética, el llamado profético. ¿Cómo entendió Jeremías, Ezequiel, Amós, Oseas? ¿Cómo entendieron que fueron llamados por Dios? O sea, ¿en qué momento ellos dijeron, mira, tengo? Algunos nos dan
su testimonio, ¿verdad? Pero otros no, no sabemos cómo. Por ejemplo, el profeta Amós no sabemos cómo. Solo sabemos que el Señor él estaba arando, ¿viste? Ahí, ta, ta, ta. Y el Señor una vez le dijo, te elegí a vos para que vayas y lleves mi palabra al rey del norte. Bien, a eso se le llama vocación, ¿ok? ¿Cómo fue llamado en este caso Jesús? ¿En qué momento? Como dije al principio, no tenemos algo tan claro como si lo tenemos con Abraham. Tal vez Jesús fue llamado en el bautismo, no lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos porque antes de que Jesús llegara al bautismo, bajara las aguas, lo subieran, descendiera el Espíritu Santo en forma de paloma, él tuvo que haber tomado conciencia de lo que iba a hacer. Entonces, pudo haber sido antes de su bautismo. El factor determinante de la misión de Jesús fue su experiencia. O sea, vuelvo a repetir, ¿en qué momento el Señor dice, che, me parece que soy Dios? ¿No? Algunos de ustedes me dirán, bueno, ya lo sabía porque en Mateo nos dice que él fue anunciado por el ángel y María y José ya lo sabían. Bueno, habría que matizar un poco esa respuesta, lo mismo que el relato del nacimiento de Jesús con Lucas, que son relatos totalmente diferentes. Tampoco me voy a meter en eso, hermano, por si no, vuelvo a repetir, me voy a ir por otro lado. Pero lo que quiero decir es que, humanamente hablando, pues no sabemos cómo Jesús. Lo que sí sabemos es que esta conciencia de la mesianidad, del reinado de Dios, de todo lo que había alrededor de él, salió de la Escritura. Él escuchó la palabra de Dios y responde a la llamada. Es como nosotros, hermanos. Como alguien dice, bueno, Abraham, ¿cómo supiste que Dios te llamó para ser pastor? No lo sé, no tengo. No fue que un día yo estaba dormido y soñé y Dios me dijo, Abraham, necesito que vos dejes todo y seas mi pastor. No, no lo tuve. Y yo creo que muchos de nosotros, ¿no es cierto? No importa si son líderes o no, en qué momento saben, cómo fue, quién les dijo, pues no tenemos muy claro, ¿no es cierto? Sabemos que algo empezó a nacer dentro de nosotros y que se fue confirmando y reafirmando con la palabra de Dios. Y ya dije, hermanos, que Jesús, desde muy pequeño, en sus círculos familiares, la escritura era importante, la Torá, los profetas, los escritos. Jesús cita las escrituras, ¿verdad? Porque se las conoce, sabe cómo son las escrituras. Así que cuando nosotros vemos, por ejemplo, textos como el de Marcos 1, del 10 al 11, nos hacen pensar que fue a través de esta llamada. No tenemos más dato que lo que Marcos, el primer evangelista, nos plantea. Y dice en el capítulo 1, versículos 10 y 11. Luego, cuando subía del agua, el 9 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret. Aconteció en aquellos días. ¿Qué días? ¿Cuáles días? ¿Un día antes? ¿Dos? ¿Un mes? ¿Un año? ¿2 años? No lo sabemos. Es una expresión, son expresiones muy curiosas que utilizan los escritores bíblicos para no decirnos un momento determinado. Solo lo plantean en el lapso de la historia, como diciendo, algún día, no sé cuándo, pero en algún momento Jesús llega a Nazaret de Galilea, es bautizado por Juan en el Jordán, y cuando subía vio abiertos los cielos y el Espíritu como paloma que decía, que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, quienes no conocen el Antiguo Testamento pensarán que esta expresión del Padre hacia Jesús es una expresión nueva. No. No, no es una expresión nueva, ¿verdad? Es una expresión que aparece en el profeta Isaías. Busquen, por favor, el libro del profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 1. Y vean cómo Marcos pone en boca de Yahvé o de Dios, el Señor, ¿verdad? Esa voz que se escucha en el cielo,
pone las frases del profeta Isaías. Dice Isaías 42:1, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, contentamiento. Así que, evidentemente, el hecho de que en el bautismo de Jesús se cite la Escritura, pues hace pensar que Jesús era el hombre de la Escritura, que cumplía la Escritura, ¿no? Y por lo tanto su conciencia fue en el momento en que él, en la medida en que fue creciendo, como nos pasa a todos, ¿no? Vamos tomando mayor conciencia de lo que dice la Biblia, de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Vamos tomando mayor conciencia y decimos, ah, mira vos, ahora entiendo, ahora sé, ahora ta. Bueno, pudo haberle pasado lo mismo al Señor. Sin esa experiencia de volver a nacer, expresada en oración, no puede explicarse lo que Jesús quiso e hizo en Galilea y en Jerusalén, ¿verdad? No puede explicar el mensaje de Jesús, sus palabras, sus parábolas, sus milagros, sus eventos portentosos, sus teofanías, ¿verdad? Tanto en Galilea como en Jerusalén, no podrían haberse explicado si no fuera porque Jesús sabía claramente que algo, ¿verdad? Que algo era diferente de los demás, de los demás. Entonces, si nos atenemos a los relatos de los evangelios, parece ser, y lo voy a poner entre dos grandes comillas, parece ser que solo durante 3 años Jesús tomó conciencia que era Dios. Me parece que no, me parece porque eso era una idea gnóstica, ¿verdad? Eso era una herejía. Muchos gnósticos cristianos pensaban que Jesús se convirtió en Dios en el momento de su bautismo y que antes de que lo crucificaran en la cruz, el espíritu salió del cuerpo, ¿verdad? Me parece que no. Pero determinar cuándo, en qué momento, cuál fue la circunstancia, sería caer también en una herejía. Lo único que podemos estar claro, que la vocación, el llamado mesiánico que tiene este muchachito, ¿verdad? Que nace en Nazaret, que se cría ahí con sus familias, sus amigos, que le gustaba jugar fútbol, tal vez, ¿no? Que, que iba a la plazoleta todos no sé, el domingo, qué sé yo, a tomar un vaso de gaseosa o de agua, qué sé yo, no sé. Bueno, que ese muchachito, ¿verdad? Que tiene una vida común y corriente, tiene una vida normal, empezó a sentir ese mover del espíritu dentro de él, ¿no es cierto?, que lo lleva a la plena conciencia de que él tenía la responsabilidad de anunciar el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios. Así que eh, damos gracias a Dios por este descubrimiento que Jesús tiene de su mesianidad, ¿verdad? O de su divinidad, si lo queremos plantear así. Pero fue gracias a eso que todo lo que hizo, todo lo que dijo, y su muerte en la cruz y su resurrección cobran todo sentido, ¿verdad? Cobran todo sentido de su divinidad. Bueno, así que hermanos, vean cómo 5 cositas fundamentalísimas de interpretación teológica encontramos en esto que hizo Jesús, que dijo Jesús o que forman parte de su propia personalidad. Bueno, ahora, ¿no es cierto? A ver, voy a plantear así. Eh, Cuando veamos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, ¿verdad? El Evangelio de Mateo. Vamos a ver que el Evangelio de Mateo está dividido en dos movimientos, ¿verdad? Se le llaman los dos grandes movimientos mateanos. El primer movimiento, ¿no?, que nos representa el Evangelio de Mateo,
Es un movimiento que tiene que ver con lo que hizo el Señor, con lo que dijo el Señor, con sus milagros, con esta fase de preparación de su mensaje. Este es el gran movimiento, el primero. Y el segundo movimiento empieza a partir desde los anuncios de la muerte de Jesús. ¿Tá? Entonces cambia el panorama. Y ahora, todo lo que sucede en el segundo movimiento mateano, todo, las palabras, los milagros, todo lo que viene después del capítulo 16, va a ir en función de su martirio, de su muerte. Va a ir en función de lo que le espera en Jerusalén. ¿Ok? Por eso lo que vamos a ver ahora es el segundo movimiento, diríamos, ¿no? Que tiene que ver con la decisión mesiánica. Jesús sabe que tiene que subir a Jerusalén. Ahora, debemos ser cuidadosos con esto porque si nosotros leemos Mateo, Marcos y Lucas, nos vamos a dar cuenta que Jesús una sola vez sube a Jerusalén, ¿verdad? En su vida pública, en su ministerio. Después viene cuando era jovencito. Bueno, ese todavía no iniciaba su ministerio. Pero en su ministerio parece ser que Jesús, que su ministerio dura más o menos 3 años y moneda. Durante ese tiempo Jesús una solamente vez va a Jerusalén y esa única vez es para que lo mate. Bueno, cuando leemos el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que por lo menos Jesús sube a Jerusalén 3 veces en su ministerio público. Pero vamos a tenernos a lo que nos dice los relatos de Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Vamos a tomar como base estos relatos. Entonces, nos vamos a situar en este segundo movimiento que empieza a cambiar el tono, empieza a cambiar la forma, porque ahora la cruz se va haciendo mucho más grande. Así que un día, ¿verdad? Un día, como dicen los textos bíblicos, en aquellos días, ¿verdad? Rodeado de sus discípulos, y recuerden que el 12 es un número simbólico, porque Jesús tenía más discípulos, ¿eh? Y déjenme decirle que a la par de Pedro, Santiago, tal, tal, tal. Por favor, no se escandalicen con eso, porque a veces, muchas veces pensamos, es que nada más eran 12. No, 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 no. Este, hay otros más, incluso al menos de dos sabemos sus nombres, ¿verdad? Al menos de dos más discípulos que se consideraron incluso apóstoles, sabemos, ¿no? Uno llamado Matías y el otro llamado Bar Jesús, ¿no? O Barsebás. Déjenme corroborar que se le da por el nombre el justo, ¿no? Ellos también eran discípulos, solo que el otro se llama Barsabás, Barsabás. Sabemos que Barsabás y Matías también eran gente pesada, diría, gente importante. Solo que aquí aparecen siempre en los Evangelios 12 porque recuerden que está esta idea de la restauración de Israel como pueblo, ¿va? Las 12 tribus de Israel. Entonces se creía que cuando llegara el Mesías, él iba de alguna manera a restablecer las 12 tribus de Israel, como que las 12 tribus de Israel iban a volver nuevamente a aparecer, ¿no? Nuevamente iba a volver a aparecer. Así que, con esta idea, ¿verdad? De que el Mesías vendría a restaurar, Jesús con los 12, con este número simbólico, sube a Jerusalén. Además, sabemos que no solamente fueron 12, sino fueron muchos más, eh, los que fueron, ¿no? Pero bueno, nos atenemos al relato que nos plantea el texto. Jesús sube a Jerusalén para presentar e instaurar el reino de Dios en la ciudad de David y de los sacerdotes. Va al lugar donde lo que menos quieren escuchar es un mensaje de que el templo no sirve más, ¿no?
porque Él es el templo. Jesús es ahora el nuevo pacto, la nueva alianza. Esta decisión constituye el acontecimiento más importante de su historia, el rasgo determinante de su vida. Jesús dice, y un día Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, dijo Lucas, eso aparece en el Evangelio de Lucas, y afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esa palabra de afirmar su rostro no es otra cosa más que tomar una decisión muy fuerte, muy profunda, ¿verdad? Y eso, pues evidentemente plantea una, ah, una fuerza muy grande en esta decisión mesiánica, ¿verdad? Porque Jesús va con la idea de instaurar el reino, pero cuando llega a Jerusalén se topa con la noticia de que lo van a matar, ¿no? Entonces se dan todos estos eventos pascuales, diríamos, ¿no? Que terminan, como ya sabemos, en la crucifixión. Así que cuando sube para anunciar que el reino había empezado en Galilea, porque allí fue donde desarrolló la mayor parte de su ministerio, y que culminaría, es decir, se manifestaría y expandiría desde Jerusalén como lo había anunciado y prometido los profetas, lo que había dicho y realizado en Galilea debía ratificarlo en Jerusalén, ¿verdad? Porque evidentemente Jerusalén en el profetismo, pues es la ciudad de David, ¿no? Recuerden que Jerusalén termina siendo la capital del reino de David. Ahí se construyó el palacio real, ahí estaba la corte real, estaban los tribunales judiciales y el templo donde habitaba el Santo de los Santos. Entonces, Jesús tiene que ir a Jerusalén, porque es allí donde los profetas hablaban del Mesías. Y es allí donde los profetas pensaban, ¿verdad? Porque en ese momento Galilea no funcionaba mucho en el radar de los profetas y lo único que estaba alrededor era Jerusalén. Entonces Jesús tenía que ir a Jerusalén. Curiosamente, del lugar donde tendría que venir el Mesías a instaurar el reino de Dios, curiosamente es el lugar donde terminan matando al Mesías. Lo que fue profetizado en la práctica se convirtió en una ejecución, ¿no? Bueno, ya todos sabemos. No llegó, hermanos, cuando Jesús llega a Jerusalén, debemos saber que Jesús no llega a Jerusalén a luchar externamente contra los soldados de Roma. Ese es un problema. Los discípulos, según el testimonio de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Dice, Señor, ¿cuándo restaurarás a Israel? O sea, ¿en qué momento vamos a agarrarnos aquí a golpes y a balazos y a espadazos con los romanos? No. Si en cambio su venida debió aparecer como un signo provocativo para el gobernador romano, porque su venida juntaba personas. Cuando llega a Jerusalén, la gente lo recibe, lo vitorea, ¿no es cierto? Jesús le enseña, discute contra las autoridades del templo, provoca disturbios y eso hace que las autoridades romanas terminen fijándose en él, ¿no? Que en un principio no lo consideran peligroso, era un rabí más, era un maestro cualquiera, ¿no es cierto? Pero después, dado los hechos que los judíos empiezan a realizar, pues evidentemente lo que era un problema con los judíos se convierte en un problema con los romanos. Jesús, hermanos, cuando fue a Jerusalén, tampoco fue para expulsar a los sacerdotes judíos y poner en su lugar a otras personas. O sea, no fue quien dijo, ¿saben qué? Vengo a quitar a estos y vengo a poner a mis amigos, ¿no? A mis compinches. Así porque quiero el control del templo. Pues no, bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, el hecho de haber llegado, el hecho de haber tirado a los cambistas y recibir a los cojos y a los ciegos, ¿no es cierto?, en el templo de Jerusalén fue un gesto de provocación, pues suponía que el tiempo de los sacerdotes y del templo había terminado. O sea, Jesús sabe que ahora
No necesitamos más sacrificios, no necesitamos más liturgias, más fiestas judías. Hoy no necesitamos eso, pero quienes eran guardianes de esas tradiciones milenarias, pues no lo vieron con buenos ojos, ¿no? Y no consideraron a Jesús como un buen amigo. Así que se levanta un gran problema contra el Señor. Jesús, lo que sí era un profeta de signos, de señales, de prodigios. Jesús sí era un hombre de verdad, un hombre íntegro, un hombre que hablaba la palabra de Dios, un hombre que era Dios. Juan, después, ya muchos años después, el Evangelio de Juan decía y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Jesús era un profeta de signos, de señales que evocan, que hacen recordar y que promueven la intervención de Dios. Jesús es el reflejo del Padre, es la esencia del Padre, es la naturaleza del Padre, ¿no? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, le dijo Jesús a Felipe. Dios, Jesús es un profeta de Dios que se deja dar el título de Hijo de Dios, ¿no? Y que se atreve a que cuando alguien le diga Dios o Yahvé o el Señor o Adonai, él simplemente no diga nada. ¿Por qué? Porque lo es, ¿verdad? Porque lo es. Así que con estos gestos, ¿verdad? Pues se prepara todo el escenario para que se hicieran todas las cosas que se hicieron y todos los eventos de perseguir al Señor, de arrestarlo, de su juicio, de su crucifixión, muerte y demás. Bueno, es producto de esto que Jesús encarnaba. Creo que hoy lo que podemos aprender de esta diapositiva, queridos alumnos, es que no es en la violencia donde nosotros instauramos el reino de Dios. No es los países peleándose unos a otros y bombardeándose y matando gente inocente. No es la violencia el camino del Evangelio. Pero tampoco lo es la violencia que a veces hay en nuestras iglesias, en nuestros templos, con los hermanos, con los que peleamos, con los que miramos mal o con quienes nos miran mal, con los que no estamos de acuerdo, con los que tenemos cierta bronca y problema con ellos. La violencia no es el camino del Evangelio, como tampoco lo es con la familia, ¿no? Con el padre, la madre, los hijos, los hermanos, el esposo, la esposa. Estamos peleados, estamos separados, estamos distanciados, no nos hablamos, ¿no? El odio nos corrompe, nos corroe la profundidad del corazón. La violencia no es signo, hermanos, ¿verdad? De Dios, no es camino de evangelio, es la paz, ¿no? Por eso esas famosas palabras del Evangelio de Juan, cuando el Señor pronuncia, en el mundo tendrán todas estas tentaciones de volverse al otro con violencia, pero recuerden que mi paz les dejo y mi paz les doy. Es la paz, la reconciliación con el otro, con el prójimo. Pero el perdón no que hace olvidar, sino el perdón que hace amar, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Si alguien todavía guarda rencor con alguien, un compañero de trabajo, su jefe, su empleado, con alguien en particular, ¿verdad? Recuerde el Espíritu de Jesús, ¿verdad? Recordemos el Espíritu de Jesús. Y si Jesús no fue a Jerusalén para provocar aun cuando podía hacerlo, y no fue para abusar de nadie ni aprovecharse de nadie, sino que al final pudo decir, perdónalos, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La paz es camino de evangelio.
Por supuesto que sí. Así que mientras dependa de cada uno de ustedes, mientras dependa de cada uno de nosotros, hagamos la paz siempre, siempre, en todos lados donde estemos, hagamos la paz. ¿Ok? Muy bien. Después de este breve sermón, pero creo que a mí me parece interesante, o sea, no podremos hablar del Espíritu de Jesús si no tenemos un momento de verlo aplicarse en nuestras vidas. Bueno, y ahora nos vamos a meter a la última etapa, ¿verdad? A este culmen de los eventos que tiene que ver con el gran relato de Dios, su muerte, la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Cómo vive Dios esto, verdad? ¿Cómo vive Dios esto? ¿Cómo lo vive el Señor Jesucristo? ¿No? Y entonces vamos a mirar. El Nuevo Testamento constituye en el fondo un intento de reinterpretar la vida y mensaje de Jesús desde la perspectiva de su fracaso mesiánico en Jerusalén, partiendo del mesianismo judío, de toda la tradición del Antiguo Testamento, en una perspectiva que, siendo judía, centrada en principio en Jerusalén, se abre a todas las naciones. Miren, se ha dicho, ¿verdad?, que la muerte de Jesús se mira como el gran fracaso de Dios, ¿no? Incluso muchos lo han visto así, porque el Mesías no tenía que haberse dado el lujo de fracasar, porque el Mesías lo único que tenía que hacer era instaurar el reino y que todo lo que decían los profetas se cumplieran. Pero el Nuevo Testamento que parte de la figura de Jesús, quiere reinterpretar esa vida y mensaje de Jesús desde la perspectiva del fracaso mesiánico de Jerusalén. Es decir, claro que Jesús fracasó desde la perspectiva mesiánica judía, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque ya lo expliqué. El judaísmo consideraba y anhelaba y esperaba que el Mesías no muriera así, ¿no? Ellos pensaban y creían que no deberían haber sucedido así los eventos. Por eso los judíos no creen en el Señor, porque dicen que no pueden creer en el gran fracaso de un hombre que dijo llamarse Dios y termina muerto, ¿no? Y que no hizo nada. Entonces, desde una perspectiva judía que estaba centrada en Jerusalén y toda la esperanza mesiánica que tenían, pues por supuesto que el Señor a la luz de ellos fracasó. Sin embargo, ¿no? A la luz de las comunidades cristianas, la interpretación es que Jesús muere por todos, ¿verdad? Y así lo van a empezar a predicar. Van a predicar que Jesús, su muerte es universal, se abre a todas las naciones. No solamente ya es para los judíos, sino también para todas las naciones. Esa reinterpretación se expresa en forma de confesión de la Pascua, es decir, los cristianos empiezan a interpretar esto y decir, ok, ven a ese hombre crucificado, desfigurado, desangrado, no puede hablar, porque a veces vemos las películas, ¿no? Un Jesús que ahí más, está más o menos golpeadón, ¿viste? Y que todavía habla y dice cosas. Hermanos, el Señor está agonizando en la cruz, los pulmones están llenos de sangre, le están colapsando, no tiene momento para respirar ni dar largos discursos, ¿no? Entonces, cuando los primeros discípulos ven eso, tienen que interpretar eso. Así que arman un credo, una confesión, diríamos, como si alguien le pregunta, che, sí, pero tu Señor murió de esa forma. ¿Qué decían? Los primeros discípulos y discípulas, voy a hablar acá hombres y mujeres, los primeros discípulos y discípulas testifican y muestran con su vida desde perspectivas distintas que han visto a Jesús resucitado. El problema no es la muerte. Efectivamente, el Señor pudo haber muerto desde el fracaso, ¿no? Desde la indefensión, diríamos, ¿no? Porque no hizo nada para defenderse. Por eso el reclamo del ladrón dice, vos que podés hacer, que hiciste un montón de cosas, bueno, ahora hace algo por vos y de paso hace también por nosotros, ¿no?
Entonces, el problema no era avergonzarse por la muerte, porque estaba unido a la resurrección. Jesús no fracasó y la resurrección es el signo de las comunidades cristianas para establecer que Jesús no ha fracasado. ¿Por qué los judíos no lo reconocen? Porque no creen que resucitó, ¿verdad? Para ellos Jesús sí vino, fue un ilustre, tal, tal, pero murió y su tumba ha de estar por ahí, ¿no? Como un montón de tumbas. El cristiano, los discípulos de Jesús, ven en la resurrección el triunfo de la victoria, ¿verdad? Entonces retoman su proyecto mesiánico de forma nueva y dicen, ahora nuestros mensajes, esta es una teología más helenista, un cristianismo más helénico, ¿verdad? Se abren a la nueva forma del evangelio, un nuevo camino de discipulado y de cumplimiento de las promesas de Israel. Ahora, no, Israel no solamente es objeto del amor de Dios. Ahora no solamente Israel es objeto de la alianza de Dios, ¿no? Sino que ahora es la iglesia, el pueblo, ¿no? Las naciones, donde no hay judío ni gentil, hombre o mujer, siervo o sierva, sino donde todos somos hijos de Dios. Entonces, esta confesión basada en la resurrección será lo que Pablo después nos platicará en todas sus cartas, ¿verdad? Pablo nos hablará del Cristo resucitado, del Cristo glorificado, y a partir de ahí sembrará su teología, ¿no? Teología que se desparramará por los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero esta confesión de los eventos pascuales, de la muerte y de la resurrección de Jesús, hermanos, tiene implicaciones muy profundas. Desde ese fondo se entiende, como dije, el mensaje de Pablo, centrado en la confesión mesiánica del Jesús resucitado. Para Pablo, ¿verdad? Lo importante no es el chico que nació en un pesebre, que se le aparecieron los pastores. Para Pablo, Jesús es el Cristo que venció la muerte. El Mesías, el Hijo de Dios, ha sido condenado por la ley de Israel, pero Dios mismo lo ha resucitado. Y el Espíritu de Dios, que resucitó de entre los muertos a Jesucristo, mora en vosotros, entonces también serán vivificados, dijo Pablo en la carta a los Romanos. Así que en ese mismo fondo se condensa igual el Evangelio de Marcos, que solo puede entenderse como narración de la vida mesiánica del Jesús crucificado. Me explico rápidamente. Marcos es el primer evangelio, ¿verdad? Que se escribe. Marcos es un evangelio que va muy rápido, que corre y que corre hasta el final de su obra, ¿verdad? ¿Y cuál es el final de su obra? Recuerden que hasta ese momento nadie ha hablado sobre la muerte de Jesús ni su resurrección, nadie. Pablo habla del Cristo resucitado, pero no habla de cómo sucedieron las cosas. El primero que nos lo cuenta es Marcos. Entonces, como Marcos es la primera obra, es el primer documento por el cual el mundo se va a enterar de qué sucedió con Jesús, pues él quiere saber, él quiere llegar de manera muy rápida al final de su obra. ¿En qué termina su obra? Pues en la muerte y en la resurrección de Jesús. Entonces, Marcos dice, todo esto que yo les conté, ¿verdad? Todo esto, desde Juan el Bautista, el bautismo, etcétera, etcétera, bueno, todo eso solo puede tener sentido cuando miramos al Cristo crucificado, a Jesús crucificado y al Cristo resucitado. Y de eso trata Marcos. Bueno, hasta acá voy a dejar la clase porque me falta, para cerrar esto, cuatro signos que tienen que ver con el evento pascual, ¿verdad? Cuatro signos, cuatro señales muy poderosas que hizo que Pablo fundara toda su teología y que nosotros ahora lo sepamos gracias a las cartas paulinas y entender un poco los evangelios sinópticos, que los tres evangelios, más bien, déjeme decir, los cuatro evangelios terminan con la misma historia, ¿no? La muerte y la resurrección de Jesús. Pero estos cuatro signos los platicamos la clase que viene. Muy bien, pues quisiera preguntar a mis hermanos que están
en clase presencial. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, por favor, si algo no se entendió, si algo necesitan que vuelva a explicar, saben que lo hago con mucho cariño y con mucho gusto. Bueno, Dani dice que sí, que todo bien. Y bueno, Cintia, igual, para. Como les voy a decir, como un profesor en la facultad decía, bueno, espero que en el examen también ustedes digan que se entendió todo. Bueno, nos vemos mañana entonces. Vamos a terminar ya con esta clase que tiene que ver con la identidad de Jesús y luego nos vamos a meter a un tema muy interesante antes de eso lo vamos a ver mañana que tiene que ver con la iglesia, ¿no? El origen de la iglesia. Esta es una clase relinda porque ahora necesitamos ver el resultado de todo esto y se ve reflejado en la iglesia. Así que bueno, eso lo vemos mañana, Dios mediante. Bueno, cuídense mucho, les mando un gran abrazo y mil deseos de bendición. Paz.